¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente nos encontramos para seguir transmitiendo estos videos que por su contenido veo que tiene respuestas positivas por los comentarios que me llegan de manera personal. Como sabemos que esto es anónimo, o sea, las personas que me escriben pues también son anónimas, pero tenemos un objetivo común, que es precisamente tratar el asunto que tratamos en estos videos, el asunto de la enfermedad del alcoholismo. Y para mí es importante pues esclarecer este punto con relación a veces a las fallas que pudiese tener los viernes. Aquí, por ejemplo, mi trabajo algunas veces se me complica un poco, pero pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir transmitiendo, y para mí sí es importante el hacerlo. Y dando respuestas a las preguntas que me hacen de manera personal, de manera anónima, quisiera responder, porque hay algunas que sí tienen un significado muy profundo con relación a problemáticas ya dentro del seno familiar o las mismas personas que hablan de su enfermo y que cómo pueden tratarlo, cuál es la ruta, qué se vive dentro de los grupos, qué les dan, si les dan algún medicamento, si tienen algún tipo pues de terapias en el sentido estricto profesional, o sea, me refiero con un psiquiatra, un psicólogo o algo así. Y quisiera dar respuestas a estas interrogantes, porque hay ciertos tabús, o sea, cierta mala información alrededor de los mismos grupos, porque como mencionaba la vez pasada, existen los grupos tradicionales, que son los grupos de 1 hora y media y que por lo regular sesionan de 8 de la noche a 9:30, que es un horario accesible para las personas que trabajan o para las personas que ya van a retirarse a descansar y se dan el tiempo de asistir a un grupo de AA de 1 hora y media. Esos son los grupos tradicionales de 1 hora y media. Están los grupos 24 horas en donde tienen sesión igual de 1 hora y media, pero es todo el día, incluso todas las noches, y ahí se marcan las guardias. Hay personas de guardias porque en las noches hay veces que el borracho tiene la necesidad, o el alcohólico en este caso, tiene la necesidad de buscar un refugio, y una gran parte de personas, de compañeros que quieren tratar el asunto del alcoholismo, quieren recuperarse, han llegado en las noches a los grupos 24 horas. Y ahí se les recibe, se les da su junta de información. Y están abiertos las 24 horas y pueden asistir los días y las horas que quieran. O sea, les llaman grupos 24 horas, terapia intensiva. Y están los grupos fuera de serie. Los grupos fuera de serie son grupos en donde no se apegan a lo establecido, a lo que establece Central Mexicana como parte de esta organización, de esta asociación civil que tiene sus tradiciones, y ellos hacen a un lado las tradiciones y llevan a cabo sus reuniones como ellos creen que deberían de llevarlo, y también funcionan como tal, también dan resultados y también han hecho que personas dejen de beber. Y están los grupos ya con otra perspectiva o con otro tipo de adicciones, como narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, con una adicción ya específica. Están los grupos de ludópatas anónimos, están los grupos de adictos a las relaciones destructivas, y en fin, hay infinidad de grupos y hay infinidad de opciones en donde uno pueda tratarse, porque el asunto del alcoholismo no solamente radica en el asunto de beber alcohol, sino es una enfermedad muy perniciosa, pues que lastima en todos los sentidos.
Y un alcohólico no es el único que experimenta emociones, sino una gran parte de la población, o toda la población, de una o de otra manera, vive en base a emociones, en base a pensamientos, sentimientos, y eso hace que algunas veces entren en conflictos, ya sea con ellos mismos o con su entorno. Entonces los grupos, a través de la participación y de la psicoterapia de reflejo, uno va entendiendo su propia problemática a través de la experiencia que podemos ver en otros y vertir, o sea, desde la tribuna, y hablar de lo que nos sucede a las personas que asistimos a él. Y están los anexos. Los anexos son lugares en donde el alcohólico necesariamente tiene que permanecer al menos 28 días, que es el resultado para poder brincar o vencer el síndrome de la abstinencia. Como sabemos, cualquier sustancia al momento de dejarla provoca serias reacciones orgánicas, emocionales, mentales, y eso hace que sea muy difícil que una persona por su propia voluntad, por sus propios medios, pueda brincar esa etapa de la abstinencia. La abstinencia ya dentro del grupo son 28 días en donde está la persona por voluntad propia, no atentan en contra de la dignidad humana, ni mucho menos en contra de la libertad, pero sí, esto hace que la persona necesariamente tiene que estar 28 días para que pueda brincar este proceso de abstenerse de la sustancia. Sabemos que el abstenerse de la sustancia provoca serias reacciones. Y eso, en los grupos están las personas que tienen la experiencia y que pueden apoyarlo, ayudarlo, para poder después ya esta misma persona regresar al grupo, ya sea un grupo 24 horas, un grupo tradicional, donde pueda continuar con su recuperación. Así funciona. Y hay en las clínicas con objetivos específicos en donde ya ella es otra cosa. O sea, estamos hablando de que una clínica, por lo regular, van personas que pueden pagar, o sea, pueden pagar este servicio, y los desintoxican, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, es más, la mayor parte de los que integran las clínicas salen de los grupos de Alcohólicos Anónimos y van y prestan un servicio ahí. ¿Qué quiero decirles? Que al final de las clínicas brincan a los grupos de Alcohólicos Anónimos, de adictos a las relaciones destructivas o adictos adictos en todos los sentidos, ¿sí? Pero la columna vertebral, el vértice sobre lo que giran todas esas, incluyendo aún dentro de las instituciones, dentro de los hospitales específicos con este fin, siempre va a ser la estructura de los 12 pasos. Y esto está más que probado, que lo que funcionan son los 12 pasos. Y hay otros vivales que utilizan precisamente estos 12 pasos para lucrar. Es decir, abren algunas clínicas y les dan ciertos paliativos, y paliativos en el sentido de que pues tienen que depender de eso, y les piden dinero y les vuelven a sacar dinero y viven de eso, ¿sí? Y voy a omitir nombres para no crear un conflicto con relación a eso. Y al final, una gran parte de los que llegan ahí terminan en los grupos de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que son instituciones, que son asociaciones civiles bien integradas, con un fin específico, con sus tradiciones, con su manual de servicio, con los 12 conceptos para el servicio mundial, con sus tradiciones y sus 12 pasos. Porque no tan solo son los 12 pasos, sino es una estructura. Les hablaba la vez pasada de lo que significa el triángulo equilátero, o sea que la base es la recuperación, la unidad que se da entre todos y la responsabilidad de servir al prójimo, servir al próximo, o al borracho, al adicto,
jugador, de acuerdo a la sustancia de su preferencia. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vivimos en los grupos, lo que se da y los objetivos de cada uno de ellos. Me voy a enfocar lo que vemos nosotros en los grupos tradicionales. Y en los grupos tradicionales son personas que llegaron ahí, crecieron ahí y que permanecen ahí. Y déjenme decirles que pueden pasar años. Son muchos años que viven esa relación de amistad, de entrega al servicio, de camaradería, de incluso también los mismos conflictos que se dan donde hay personas reunidas con diferentes maneras de ser, pensar, actuar. Esos mismos conflictos se viven en los grupos, nada más que aquí tenemos la estructura de las tradiciones para poder dirimir nuestras diferencias y seguir participando con el único objetivo que es llevar el mensaje, en donde verdaderamente se le da más importancia al bienestar común. Es una de las asociaciones en donde yo, en lo personal, que he estado en otras agrupaciones, tanto políticas como sociales, como académicas, por ejemplo, pues el único lugar en donde yo he visto que verdaderamente se le da una gran importancia al bienestar común es en los grupos de AA, por una sencilla razón, de que todos dependen de todos. Ahí no hay jefes, nadie gobierna, se autogobierna el grupo, se mantienen con sus propias contribuciones, pasan el mensaje, pero es en el grupo y siempre velando por el bienestar común. Es el no yo, pero sí el tú o los demás, unidos con un solo objetivo, que es dejar de beber, dejar de consumir, dejar de sufrir y ayudar a otros a recuperarse precisamente de eso. Entonces, a grandes rasgos, contestando de manera general a las preguntas que me hacen, eso es lo que vemos nosotros en los grupos. En los anexos tiene otra particularidad, porque ahí como están encerrados por propia voluntad, aclaro, esto es para evitar que la persona, una persona adicta ya, o sea, una persona que ya cruzó la fase crítica y que inicia la fase crónica ya del alcoholismo o de las adicciones, la culpa lo lleva al grupo. No crean que es el despertar espiritual o el estado de conciencia que dice, creo que la estoy regando. No, la culpa lo lleva al grupo y en el grupo empieza a darse cuenta de que cometió un error. O sea, el adicto, estoy hablando del adicto ya crónico, el alcohólico crónico. Y dice, ¿saben qué? Creo que me equivoqué, este no es mi lugar, porque empieza a escuchar verdades, empieza a escucharse, empieza a verse o empieza a reflejarse en las experiencias de otros. Y su fuero interno empieza a ver movimientos que no le gustan, porque lo único que están haciendo es mostrar el interior y el pensamiento de una persona que bebe. O sea, lo muestran a través de la propia experiencia del que habla en la tribuna. Entonces el mecanismo de defensa dice, es que tú no deberías de estar aquí, es que tú no has llegado a ese nivel de locura o no has llegado a ese nivel de degradación, entonces lo que necesitas es retirarte, vete. Y de hecho tratan de hacerlo, pero como los de ahí conocen, los jefes de anexos o las personas encargadas de cuidarlos, le dicen, ¿sabes qué? El mejor lugar en donde puedes estar en este momento es aquí. Y no es que me quiero ir y que no, en este momento no puedes, porque hay una persona que se hizo responsable de tu asistencia aquí, principalmente un familiar.
que se haga responsable, porque se firma una responsiva. Entonces, contra su voluntad, en este caso, porque recordemos que el alcohol despoja de la facultad de la voluntad a la persona. Entonces, contra su voluntad, sino que es la obsesión despiadada, la obsesión, la idea fija, que le dice, vete de aquí, tú no perteneces aquí, ¿qué haces aquí? Te trajeron con engaños. Y eso hace que quieran salirse e irse a drogar o irse a beber. Y lloran, patalean, hacen berrinches, agreden, pero no es él, o sea, no es la persona, sino es la obsesión, es la mente alcohólica, la mente adicta que está buscando la forma de escapar de ese proceso de recuperación. Entonces, la rabia, o sea, muchas veces, con el respeto que me merecen, hacen que entren en crisis, tiemblan. Algunos hay que ponerles vitaminas, hidratarlos, algún medicamento escrito por algún médico para estabilizar su sistema nervioso. Incluso algunos que ya llegan con delirios tremens, que ya llegan en un grado muy deteriorados, a esas personas, como los delirios y las alucinaciones que ellos ven, algunos se agreden, o sea, se quieren sacar los ojos. Me ha tocado ver en donde, como no quieren percibir esas imágenes, cierran los ojos y se los quieren sacar. O sea, ¿por qué? Porque es muy fuerte, es muy agresiva el alcohol y cualquier tipo de sustancia. Entonces, lo que quieren es no sentir, no ver, pero no saben que toda esa problemática no es otra cosa más que un reflejo de una mente enferma. Por eso el alcohólico es una persona que está enferma mentalmente, ¿sí? Como lo vemos en el segundo paso, insania de juicio. Quiere decir, una persona que sus razonamientos no son coherentes, que ya el etanol ya hizo su parte, que tienen hinchado el cerebro, que tienen ya muchas veces cirrosis, y a esas personas son a las que más se les procura. Incluso algunas veces, no es siempre, sí se les tiene que amarrar. ¿Por qué? Porque el síndrome de la abstinencia lo lleva a la autoagresión o lleva a la agresión de los demás. En lo que brincan ese proceso, entonces ya los meten a la sala y empieza ese proceso de rehabilitación, ¿sí? Y los compañeros de ahí ya se la saben, ya saben, dicen que entre gitanos no nos leemos las cartas, porque son las mismas argucias, los mismos excusas que tiene el mismo adicto para salirse con la suya, y saben cuando está mintiendo y saben cuando lo único que quieren es salirse para seguirse drogando o para seguir bebiendo. Entonces, por eso esa es la función del anexo, porque ahí se quedan y ahí pueden brincar el síndrome de la abstinencia. Una persona que brinca ese síndrome, que está compuesta por muchas partes, un síndrome está compuesta por varias partes, en este caso, la urgencia irracional, orgánica, que tiene sed de alcohol, aunado a una dependencia excesiva, quizá con la sustancia, y también el asunto emocional que experimenta en todo este proceso. Entonces, todos estos síntomas, estas partes componen el síndrome de la abstinencia. Y eso es muy difícil que un adicto lo brinque, y un alcohólico también. ¿Por qué? Porque está preso de la obsesión y su mente lo único que le va a dar va a ser excusas para seguir bebiendo, para seguir drogándose. Entonces, con este proceso de aislarlos, de cuidarlos, de retenerlos, de iniciar ese proceso, en 28 días empiezan allá a calmarse. Algunos dicen, me quedo otros 28 porque todavía siento que todavía no la libro allá afuera, porque no es
las adicciones no es gripa, no es algo que te curas y te dan mejorar y listo, ¿no? O sea, no, es algo que es incurable pronto, o sea, esto no se cura. AA no cura el alcoholismo. Los grupos de narcóticos anónimos no curan las adicciones. Solamente detienen la enfermedad y le dan la oportunidad al sujeto, a la persona, de poder reestructurar parte de su vida, parte de sus sentimientos, parte de sus emociones, poner en orden muchas cosas, manteniendo a raya la sustancia de su preferencia. Así funciona, pero no hay cura. ¿Por qué? Porque no puede revertir el que cuando una gota de alcohol cae en el torrente sanguíneo se despierta esa alergia orgánica de la que habla Alcohólicos Anónimos, que siente el calor, por ejemplo, del alcohol en el torrente sanguíneo y manda los mensajes, las señales al cerebro y le dice: busca más, te sientes bien, esta copa te hizo sentir feliz, busca otra y terminan en una borrachera. Y es un círculo vicioso que no termina. Entonces, no es tan sencillo brincar este síndrome de abstinencia. Pero los grupos, a través de la propia experiencia, se puede hacer. O sea, hay infinidad de experiencias que pudiera vertir en este momento de quienes, por ejemplo, pudieron brincar este proceso estando en el grupo 28 días, algunos les platico que 3 meses, o sea, brincan. Es para evitar conflictos entre ellos mismos y quieren reforzarse y quieren, llega el momento en que son parte ya integral del grupo, o sea, son las personas que verdaderamente tienen las ganas de poder resolver un asunto de salud, no de vicio, porque las adicciones es un asunto de salud pública. Y quisiera contarles algo que sucede, por ejemplo, en un lugar como es Cancún, en donde la fiesta pudiera ser diaria, en donde la zona hotelera los viernes están las discotecas, los lugares en donde se va a bailar, se va a disfrutar, a reventar, o sea, por turistas, por personas, por locales, por pues sí, a los que les gusta, ¿no? Y pueden hacerlo. El índice de accidentes por conducir en estado de ebriedad ha aumentado, se ha disparado. Las muertes violentas por alcohol también, en esa escala, en esa gráfica que las autoridades manejan, han detectado que sigue elevándose. La ausencia de la escuela por sustancias psicoactivas, en este caso la piedra o el crack o otro tipo de sustancias, está mermando. O sea, algunos alumnos están abandonando la escuela porque se encuentran en un proceso de adicción severa. Y al ver esto las autoridades, lo que hacen en este momento, está en proceso una ley, ¿sí?, para que las personas que las detecten manejando pueden ir a la cárcel. O sea, pueden ir a la cárcel. Como ley, si te encuentran manejando, vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque de ese tamaño las leyes coercitivas lo que hacen es castigar por cometer un acto de estos, por ir bebiendo, por ir bebiendo en el carro, por ir borracho, por ingerir sustancias y agarrar su carro y andar. O sea, hemos visto muertes muy trágicas precisamente por la combinación que hay de ambas, ¿no? Drogas, alcohol, y las estadísticas se disparan. Entonces esta ley nace precisamente para
mermar o para reducir ese índice de muertes violentas por alcohol, por personas que manejan. Sabemos que una persona que va borracha trae en sus manos un vehículo que puede hacer daño o hacerse daño. Y eso no es un punto de vista, son estadísticas que nos muestran la realidad de las personas y de lo que sucede en una sociedad enferma. Una sociedad enferma quiere decir una sociedad en donde todos los valores, principios y todo son muy superficiales. Y Cancún, al ser un polo turístico tan importante, y no solo es el aspecto local, sino que vienen de diferentes partes de la República, diferentes partes del mundo, y vienen a disfrutar, vienen a meterse a la playa, vienen o sea, con otro fin. Sin embargo, una gran cantidad pues, viene a la fiesta. Alcohol, droga, sexo, todo eso. Entonces, previendo esto, las autoridades pues están impulsando esta ley. Si me preguntan a mí, sé que no lo van a hacer, pero hay algo que no contempla. Y ese algo que no contempla es que muchas de esas personas que van conduciendo no necesariamente sean personas que por lo regular sea de manera ocasional, sino que muchas de esas personas los hemos visto en el alcoholímetro, en donde están las personas adecuadas para poder hacer la prueba de alcoholemia, son reincidentes. Son personas que ya fueron a Torito y nuevamente y nuevamente y nuevamente. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Lo que está sucediendo ahí es que ahí se puede detectar de manera gráfica, de manera real, una persona que reincide no es normal. Ya presenta ciertas patologías, ya presenta ciertos hábitos no adecuados y que pueden darnos señales de que es una persona con problemas con su manera de beber, con su manera de consumir. Entonces, esas personas, en vez de meterlas a la cárcel, que no se va a resolver su situación, porque es una enfermedad, la enfermedad no lo resuelve la cárcel, la verdad, o sea, se los digo francamente. La enfermedad se trata y se vence, o sea, con programas de índole social encausados para este fin, que es tratar la enfermedad del alcoholismo, tratar el asunto de las adicciones. Y si lo meten a la cárcel, después de haber reincidido, esa ya es otra cosa. Pero si esa persona la agarran y lo meten a un proceso de recuperación, como lo hacen en Estados Unidos, cuando vivía allá, llegaban al grupo, llegaban enojados, pero llegaban las personas que los había agarrado la placa, que los había agarrado la policía, y les decían, ¿sabes qué? Estabas borracho y por lo tanto ahora vas a ir a un grupo de alcohólicos anónimos y me tienes que traer 30 firmas, ¿sí? 30 firmas y tu sello. ¿Para qué? Para que escuches, para que entiendas, para que empieces tu mente a darte cuenta que tienes una enfermedad que va en progreso, que va en ascenso, que no es un comportamiento normal, o sea, que cada 8 días, o sea, te agarren borracho, no es normal. ¿Sí? Entonces, allá la opción era eso. O sea, les dan la oportunidad de llegar a los grupos y que escuchen una junta de información. Déjenme decirles que llegan enojados, llegan exigiendo, llegan como diciendo, pues es que si yo estoy aquí porque me mandó la placa, no porque yo quiera dejar de beber, pero pues tengo que estar. Y en ese tengo que estar
En ese tengo que estar, siempre va a haber algo, por muy cerrado que esté la persona, por mucho que baje sus mecanismos de defensa no le permitan escuchar el mensaje, llega el momento en que abren su mente y por ahí puede llegar el mensaje y después probablemente se vaya a ver, pero la semilla se sembró, ya se dio cuenta, ve en la experiencia de otros lo que le puede suceder y eso da la oportunidad a la reflexión. Aquí no lo hay, y no lo hay por una simple y sencilla razón. Están más ocupados en castigar que en curar. Están más preocupados en resolver asuntos de la zona hotelera que resolver asuntos de la marginación social. O sea, no puede haber un equilibrio justo cuando la mayor parte de las personas que padecen esta enfermedad están en la periferia y son los que delinquen algunas veces, no todos. ¿Por qué? Por la misma necesidad los hace violentos. Hay mucha violencia contra la mujer, hay asesinatos violentos, pasionales, productos de la enfermedad del alcoholismo, y eso no son estadísticas, ¿no? O sea, pues es que como que no importa mucho, pero en realidad nosotros estamos viviendo aquí un tipo de violencia sórdida, o sea, muy subterránea, producto de el alcoholismo y las adicciones, ¿sí? Entonces, la verdad, a mí me hubiese gustado que en vez de meterlos a la cárcel, pues sí les dieran la oportunidad de poderse recuperar, ¿sí? De recuperar en el sentido de que pudieran tener, que los llevaran a un grupo, o sea, que verdaderamente hubiese un grupo institucional que lo hiciera. Tenemos aquí una organización municipal que es en contra de las adicciones, pero su resultado, pues, o sea, muchas veces dice que me meto en rollos, o sea, por emitir juicios que al final son verdad. ¿Sí? Hay un instituto en contra de las adicciones, y pues su participación, déjenme decirles que con la experiencia que tengo ya de mucho tiempo dentro de en este sentido de trabajar con adictos, con alcohólicos, con personas con problemas de tipo emocional y con todo, solamente es para justificar un gasto. Y lo puedo decir mirando a la cara, mirándole a quien sea. O sea, se creó con un buen fin, pero el resultado ha sido nulo. Solamente es un elefante blanco que no sirve para nada. Para nada es para nada. Y lo puedo probar. ¿Por qué? Porque no hay algo que diga, ¿sabes qué? Se puede medir, se puede calcular, es viable, aquí está la evidencia, no existe. Pagar todo un aparato para hacer lo que hacen los grupos de AA sin que les cobren nada. Gastar millones de pesos en un instituto que no aporta absolutamente nada. Eso da como resultados el que tengan que hacer leyes coercitivas para castigar de manera ya con penalizar, o sea, ya la persona que bebe se va a convertir en un delincuente y además va a parar en la cárcel. Cuando debiera el Instituto contra las Adicciones tener una actividad más participativa y social. Pero como son amigos de los amigos de los amigos de los que gobiernan en este momento, pues todo está bien. Todo está bien, o sea, no importa que no hagan nada, pero el chiste es que tengas tu instituto. ¿Para qué? No sé. No lo sé. Porque en realidad su participación y su aporte es muy pobre, es nulo, pues. Entonces,
Esto es lo que nosotros vemos en los grupos. Esta es mi experiencia con relación a esto. Son ya muchos años en los diferentes grupos y en las instituciones trabajando para resolver un problema de índole social, un asunto de salud pública, ¿sí? Entonces, era mi opinión, tenía que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Ya si se enojan, ese es un asunto de ellos, porque yo no miento, ¿sí? Porque estuve ahí, lo vi ahí, vi cómo nació el instituto, cuando estuve presente cuando se llevó a cabo. Sé cuánto se le invierte, sé quiénes participan, sé el trabajo que hacen, y los resultados es que tienen que sacar una ley coercitiva, castigar a la persona que bebe y meterla a la cárcel. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el objetivo por el cual fue creado este instituto, con conocimiento de causa. No estoy hablando solamente porque porque tengo boca, ¿no? Porque conozco, vi cómo nació, sé quiénes están, sé cuál es su participación y también cuánto cobran, cuánto ganan cada persona, incluso hasta cuántas computadoras y escritorios que no sirven para nada, cuando en realidad la lucha por la supervivencia está en las calles, allá en el ámbito social. Deberían de hacer programas que verdaderamente funcionen, no que solamente justifiquen. Entonces, a grandes rasgos eso es. O sea, los grupos funcionan y funcionan bastante bien, independientemente de lo que lo demás se maneja. Irónicamente, esos mismos institutos utilizan los 12 pasos. Los 12 pasos. Ahí se resume. O sea, pagar millones de pesos para que unas personas vayan y hablen de los 12 pasos, cuando en los grupos es gratis, no les cobran absolutamente nada, y es el que da más resultados, puesto que ahí no lleva un interés ni económico, ni político, ni social, es un problema de salud, y los que llegan ahí por su propio pie, lo único que están diciendo es: ayúdenme, ya no quiero seguir con esta vida. Y los que están ahí, por supuesto que los van a recibir con los brazos abiertos, porque es el inicio de la transformación hacia una nueva vida de un ser humano que está padeciendo lo mismo que padecimos todos los que estamos ahí. Entonces, funciona AA como tal, solamente hay que contar los grupos que en este momento tenemos aquí en la periferia y hagamos unas estadísticas con relación al instituto en contra de las adicciones. Por supuesto que funciona. Por supuesto que funciona. Entonces, pues yo los invito a las personas que intuyan o que crean que tienen un problema de alcoholismo, de adicción, vayan a los grupos. Hay grupos para todos los niveles y extractos sociales, también los hay. Incluso con grupos aquí hay en inglés, porque vienen extranjeros y buscan grupos de habla inglesa, o sea, y ahí se da. O sea, pueden comunicar en ese grupo y participan igual que todos. He ido y son los mismos, o sea, la misma problemática. La única diferencia pues, es que son sajones o vienen de otros países occidentales. Y esa es la única diferencia, la raza a lo mejor, pero el problema es el mismo: alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo, no es un vicio. Entonces, personas que están viendo este video o que van a ver este video, espero haber respondido a sus preguntas, porque me pidieron que hablara más con relación a los grupos, porque se puede hablar del programa, sí, lo entendemos, pero ¿en dónde es a donde vamos a practicarlo? ¿Qué son los grupos? ¿Para qué se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo se mantienen? ¿Quiénes son los que participan? Obviamente que como es anónimo, yo no voy a decir nombres, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es Alcohólicos Anónimos.
Pero sin embargo, el hacer estos videos da la oportunidad de que personas se acerquen a mí. Ese es el único interés, el único fin, el único objetivo por el cual estoy haciendo estos videos, mostrando y acompañando quizá de una manera indirecta a llevar a las personas que tienen este problema a los grupos para que empiecen a darle solución a sus sentimientos, pensamientos y también la condición de vida en la que viven. ¿Por qué? Porque el alcohol no hace caricias, el alcohol no te lleva a vivir una vida digna, una vida propositiva, una vida íntegra. Al contrario, donde hay un alcohólico hay miseria, miseria humana, miseria espiritual, miseria social, y por ende las personas que circundan esta vida se convierten en cómplices o en víctimas, cualquiera de las dos. Y en los grupos uno va despertando la conciencia, va despertando a una nueva forma, una nueva estructura de índole social, sus amigos cambian, todo cambia, la persona cambia, modifica muchas veces hasta su léxico, modifica tantas cosas que tiene que modificar para poder dejar de beber. Entonces, personas que vean este video, vamos a continuar. Lo que les mencionaba el otro día, hay veces en que la verdad me va a ser imposible. Por ejemplo, algunas veces estoy aquí todo derecho, está Isla Mujeres, cruzando, y hay veces en que no me da el tiempo para poder regresar. Yo quisiera hacerlo diario, incluso porque eso es lo que me apasiona, poder, yo así me mantengo sobrio, comunicando, invitando, a través de hoy. Le doy gracias al Poder Superior de que existe esta forma de cómo nos podemos comunicar a través de un video y vertir mi experiencia y contestar a las preguntas que hay por ahí y que con mucho gusto hablar. Y me decían, ¿por qué no los grabas y luego los transmites? Porque se pierde precisamente la espontaneidad, se pierde. Yo a veces me he escuchado y las muletillas que muchas veces, ¿no? Y eso es en el grupo, por lo regular, en los grupos 24 horas se queda esa muletilla del y se vuelve a repetir, por ejemplo, cuando me comunico. Pero eso es parte de eso, quiere decir que podemos seguir haciéndolo y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, pues, agradezco a las personas que vean este video. Si tienen una persona que presente estos síntomas, no lo duden, háblenle de Alcohólicos Anónimos, llévenlos, acompáñenlos y se darán cuenta de que Dios sí obra de manera misteriosa. Porque sin esto, muchas gentes estuvieran ya en la tumba, o estuvieran detrás de las rejas, o ya no existieran, como mi caso. Son 36 años ya participando. Y le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios y le doy gracias a los grupos de Alcohólicos Anónimos y a todos mis compañeros que estuvieron presentes en toda esta etapa. Les agradezco mucho y a mis compañeros les deseo felices 24 horas. Y si no han hecho su cuarto o su quinto paso, es mejor que empiecen a buscar cómo hacerlo, porque de ahí depende la sobriedad, la estabilidad emocional y sobre todo su estadía dentro de esta vida. Porque es muy efímera, se pasa la vida muy rápido. Ya a la vuelta, cuando llegué tenía 25 años, ahora ya tengo 60. Entonces fue así, que me divertí y hice cosas de todo también, pero siempre fue sin beber. Mis equivocaciones también las hice sin beber, y mis aciertos y todo lo que he experimentado y todo lo que he disfrutado de la vida ha sido sin beber. Y eso para mí es gracias a los grupos de Alcohólicos Anónimos y gracias a Dios. Les mando un afectuoso saludo a las personas que ven estos videos y a mis compañeros les deseo felices 24 horas, solo por hoy. Recuerden, solo por hoy, mañana será otro día, mañana serán otras circunstancias, pero hoy no bebemos, solo por hoy. Gracias y buenas noches, que tengan un bendecido fin de semana y a mis compañeros felices 24 horas. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Gracias.